Bien, se incorpora Kennedy Bolívar, que es abogado constitucionalista venezolano, y yo precisamente quiero decirle que hoy viernes Nicolás Maduro aprobará el presupuesto para el año 2017 por decreto de ley. ¿Permite esto la Constitución? No, para nada. Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada hay que aclarar que no aprobará, sino presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Constitucional, diría yo la supersala que ellos crearon con la finalidad de que en algún momento, bueno, acomodar pues ciertos mecanismos constitucionales a los efectos que les favorecieran a ellos. Y en este momento, en franca violación a la Constitución, exactamente a lo que establece el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que efectivamente el presupuesto del año 2017 debe ser presentado ante la Asamblea y es la Asamblea la que debe de alguna manera aprobarlo o no aprobarlo. Y en consecuencia, bueno, reconducir el presupuesto del 2017, si en caso no se aprueba. Recordemos que la Sala Constitucional, a través de una sentencia, señaló que la Asamblea Nacional estaba en desacato por la incorporación de 3 diputados indígenas. Y es allí donde dice que efectivamente la Asamblea Nacional, como está en desacato, entonces ellos se ampararon en este mecanismo y en esta sentencia de la Sala Constitucional de decir, bueno, si está en desacato la Asamblea Nacional, nosotros procederemos a presentar el presupuesto del año 2017 ante la Sala Constitucional. Es decir, la Sala misma se autoatribuye lo que es claramente en ningún país del mundo existe que un presupuesto debe ser aprobado por una Sala Constitucional, porque para nada eso existe, sino para eso existe el Parlamento, y es el Parlamento el encargado de aprobar o en su defecto desaprobar lo que es la presentación de ese presupuesto. Oye, ¿y esto será posible que suceda, que en una de las cárceles se puedan comer a los cadáveres? Sí, así ocurrió, así denuncia la madre de uno de los presos que fueron comidos por sus compañeros por orden del PRAN de la prisión. Bueno, esas son las aberraciones, las monstruosidades que están ocurriendo en Venezuela. No hay día que no pase sin que tengamos una noticia que sea incalificable. No hay día que pase sin que tengamos descripción de hechos monstruosos que ocurren en las cárceles, en las prisiones, en las calles venezolanas. Entonces, si hay un país donde se comen a los presos, ¿qué podemos esperar? Que el Tribunal Supremo obligue al Ejecutivo a cumplir la ley. Mira, una de las cosas que yo he sido un hombre muy crítico del liderazgo opositor venezolano, y una de las cosas que me pregunto y que nos preguntamos mucho es cómo en 9 meses, 10 meses ya de gestión no se ha aprobado una ley de Tribunal Supremo de Justicia que desmantele el parapeto que tenemos actualmente. Hay gente que dice que nosotros no tenemos oportunidad de modificar al Tribunal Supremo de Justicia porque si se hace esa ley no la van a respetar. Es que no importa que no la respeten, lo que importa es que se cree un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia no tiene que actuar dentro del edificio del Tribunal Supremo de Justicia, no tiene que utilizar esos escritorios. Si la Asamblea Nacional Venezolana hace una ley que, contando con una mayoría absoluta y aplastante, que modifique el Tribunal Supremo de Justicia, que lleve a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia a ser elegidos como exige la Constitución, se puede nombrar un tribunal, que estos señores sigan con la toga y sigan con los escritorios, no importa, no son más Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es una forma de crear una crisis institucional que de una vez por todas comience a develar la verdadera naturaleza dictatorial del régimen venezolano, que se acabe esta farsa democrática, porque lo que vimos es una farsa. O sea, discúlpame, Benjamín, ¿cómo es posible que en Venezuela se pretenda decir que hay democracia de alguna naturaleza, no solamente después de estos atropellos y de estos vejámenes que ha sufrido la Constitución, sino de paso cuando el presupuesto nacional se presenta, digamos, en forma absolutamente irregular y es puesto en práctica en forma absolutamente inconstitucional? Yo quería hablar un poquitico de eso,
Vamos, mira, Francisco, es lo siguiente, la parte económica, ¿no? Que es la parte... Sí, lo que yo quería ver la parte económica. Eso es lo que quiero hablar yo, precisamente de eso. Vamos a verlo, vamos a ver. Saqueos a camiones cargados de víveres y protestas por la escasez de alimentos fueron el panorama en las zonas populares del este de Caracas, protagonizados por decenas de habitantes en una nueva jornada de manifestaciones en Venezuela. Los ciudadanos aseguraron que hay hambre en el país. Un camión cargado de carne de res y pollo fue asaltado por un grupo de personas en Petare, una barriada que ha sido calificada como la favela más grande de América Latina, y a pocos kilómetros de allí se produjeron varios intentos de saqueo. Decenas de funcionarios policiales ocuparon el área y los comerciantes cerraron puertas y rejas para evitar robos y asaltos, mientras los vecinos lanzaban insultos hacia el gobierno de Nicolás Maduro, así como a los periodistas y fotógrafos que reportaban la situación. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social dijo que el país se enfrenta a diario un promedio de 19 protestas en medio de un clima de conflictividad en ascenso por la escasez de alimentos y la demanda de servicios básicos. La ONG contabilizó en los primeros 5 meses de este año 2.779 manifestaciones en el país, incluyendo 146 saqueos y 108 intentos de saqueo. Bueno, Benjamín, tú querías hablar de Yo quería decir lo siguiente, ¿no? Lo que se estima y se espera ahora en lo que es en el transcurso de este año, a finalizar este año, es que lo que es la renta petrolera o el presupuesto, digamos, sea de 18.000 millones de dólares. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Estamos viendo de que hay un préstamo que le debe Venezuela a China de 50.000 millones de dólares. El año pasado, Venezuela le pidió a China que le dieran 2 años de gracia. No pudieron lograr los 2 años de gracia. Sin embargo, lo que sí pudieron lograr fue que le dieran un refinanciamiento de 5.000 millones de dólares de esa deuda de 50.000 millones. Si nosotros vemos de que tú puedes amortizar una deuda de 50.000 millones de dólares en 10 años más o menos, estarías pagando unos 5.000 millones de dólares anuales. Esto viene siendo una especie de también de periodo de gracia porque están dando un refinanciamiento a los chinos de 5.000 millones de dólares. Señores, ¿qué es lo que pasa en Venezuela con el presupuesto? Si estamos hablando que 18 millones de dólares es lo que va a producir Venezuela y tiene que pagar 11 millones a Wall Street, los 11 millones del mercado de capitales, tiene que pagar 35.000 millones de dólares como mínimo para abastecer al país las cosas que no produce. Y además tiene que hacerle servicio de la deuda a los chinos por el capital que le han prestado. Entonces simplemente no hay dinero en Venezuela como poder acometer esta cantidad de gastos que hay. No sabemos pues, si existen otras posibilidades, como por ejemplo fortuitas, de que otra vez el barril de petróleo supere los $100 por barril, o de que simplemente le condonen la deuda a los chinos, cosa que no va a pasar. De manera que la solución que se ve es de que el presupuesto tiene que ser bien ajustado y desde luego tiene que someterse realmente a una legalidad objetiva por las personas que realmente les duele Venezuela y no para personas que quieran hacer negocios y que quieran seguir manteniendo en hambruna generalizada a la población venezolana, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Mira, Venezuela lo que está haciendo precisamente, el pueblo de Venezuela lo que quiere es irse de allí, como nos fuimos nosotros los cubanos de la isla, que llevamos tantísimos años saliendo y saliendo y saliendo, y eso es lo que estamos, haciendo. Y yo quiero alertar de nuevo, como le dice en este programa, que Venezuela está muy pronta a presentar un éxodo masivo a los países fronterizos, particularmente a Colombia. La demografía venezolana, colombiana, es única. Hay millones de venezolanos con parientes, tíos, hermanos, sobrinos en Colombia. Entonces, en esta situación de absoluta carestía de los recursos mínimos de sobrevivencia y en esta situación de violencia desatada a la que está sometida el pueblo más llano de Venezuela, lo que se está gestando es un éxodo masivo a Colombia, que Colombia no está en capacidad de manejar y que va sin duda alguna a generar una situación de desestabilización política del área del norte de Sudamérica, que va a traer consecuencias muy graves. Es decir, yo conmino a las autoridades
y a los gobiernos de América completa a atender el caso venezolano en forma inmediata, porque el éxodo que se está gestando y que ya está sintiendo la sociedad colombiana, la presencia masiva de venezolanos, ya están los venezolanos vendiendo cosas en la calle, sobreviviendo, pues. Cuando esto se convierta en un éxodo masivo, parecido a esas corrientes migratorias que debemos salir de Siria a Europa, esto va a ser una situación muy delicada para la estabilidad del continente. Yo quería agregarle algo bien breve, nada más un momentico, que es lo que está pasando aquí en Miami, Supuestamente ese gran cúmulo de venezolanos con dinero para invertir han llegado mucho en forma masiva a la ciudad del Doral. Han comprado muchos negocios, etcétera, y por supuesto se les pone el nombre de enchufado porque estaban con el gobierno, etcétera, están invertidos. Ahora, como parece que lo están vigilando mucho, yo me acabo de enterar recientemente que se están mudando a invertir en Hialeah. En Hialeah están llegando muchos venezolanos con dinero comprando negocios y están, vamos a decirlo así, lavando el dinero, esos capitales mal habidos. Ahora se está mudando la cosa a Hialeah, hablando de lo que es el mercado local. Bueno, yo quiero preguntarle a Kennedy, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional al respecto? Mira, el tema es bien complejo. Una de las cosas que indicaba que hay una crisis institucional, yo creo que la crisis institucional ya existe desde hace tiempo, pues, y lamentablemente la Asamblea Nacional de alguna manera ha sido asfixiada por el gobierno y de alguna manera también creo que la Asamblea Nacional ha venido haciendo el trabajo independientemente de la... Nosotros no podemos esperar bailar el son que el gobierno nos ponga, pues. Y en el caso, por ejemplo, de los diputados electos, ahorita yo tuve una reunión este fin de semana con un diputado que le preguntaba, o sea, ¿cuál es la vía? Pues me dice, bueno, es un panorama bien complejo, o vamos al revocatorio o vamos a ampararnos en el 350 de la Constitución de la República, que de alguna manera establece lo que es la desobediencia civil a un régimen que efectivamente vulneró los derechos y las libertades, pues. Pero efectivamente yo creo que la Asamblea Nacional o el trabajo de la oposición en Venezuela, porque no es la Asamblea Nacional, más allá del tema institucional, el tema Estado-Gobierno, es que la oposición debe tener una salida muy clara. Y yo creo que bueno, en eso se ha manifestado el ir hacia un referéndum revocatorio. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos ponemos a analizar si el referéndum no es este año, efectivamente ahí es donde viene el problema, pues que sería después del 10 de enero del 2017, que allí es donde está el problema y que bueno, que efectivamente la Constitución prevé que si vamos a un referéndum revocatorio después del 10 de enero, entonces ¿cuál es la alternativa de la oposición si pierde? Que efectivamente yo creo que el 82% es el rechazo que tienen hacia Maduro. Como un presidente revocado, entonces viene y designa a su vicepresidente como presidente. Claro. O sea, eso es una cosa muy traída de los cabellos, claro, en la Constitución de la República. Y déjame agregar algo, que disculpe que interrumpa. Yo creo que estamos también presos de un falso dilema. El falso dilema es revocatorio o tiranía. O vamos al revocatorio o nos quedamos con el tirano. Y ese es un falso dilema porque hay otras alternativas para salir de este tirano. Entonces... Yo creo, la calle. La oposición tiene que negociar y hablar entre nosotros para buscar alternativas. Ese es el mensaje. Bueno, señores, sencillamente se nos acabó el tiempo y ahora precisamente vamos ahora a hablar de política entre mujeres. Vienen las mujeres ahora y muy interesante.